Bueno, vamos a empezar orando y luego ya nos metemos al tema. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas, esta tarde con un buen clima y además con el entusiasmo de saber que tu palabra alumbra nuestro entendimiento y nos dirige a la verdad. Y hoy, Señor, que hablamos de esta doctrina tan importante del Espíritu Santo, queremos ser reverentes y cuidadosos al estar estudiando algo tan importante para nuestra fe cristiana. Te rogamos que estés con nosotros y que nos dirijas, Señor, para que seamos atinados en nuestra presentación, en nuestra exposición y en el análisis de tu palabra. Cuida de nosotros, de los que no están ahora aquí, de los que vienen en camino, y permite, Padre, que si alguien está de camino hacia la iglesia, hacia el templo, pueda llegar sin inconveniente alguno para congregarse con nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa y santa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, vamos a avanzar. Y otra vez, la semana pasada no lo hicimos, pero esta sí, vamos a repetir el credo, ¿no? Entonces vamos a hacer una repetición de memoria del credo para que cuando terminemos el estudio del credo, pues ya todos lo tengamos de memoria, ¿no? Ya podamos repetirlo sin problema. Y ahora pensé, lo voy a repetir porque la vez pasada que tuvimos Santa Cena, ya ven que yo estoy enfrente y veo, y algunos así como que todavía le dudan, ¿no? Nada más mueven la boca, hacen el número moped, ¿no? Yo quiero decir Santa Católica Apostólica. Santa Católica Apostólica y Romana. Exacto, pero no. Entonces vamos a intentar repetir el credo de memoria. Y bueno, entonces vamos a ver qué tal nos sale. Empezamos entonces. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, excelente, lo aprendieron muy bien. Muy bien, pues vamos a avanzar, estamos caminando rápido, aunque no lo piensen, aunque no lo crean, vamos caminando velozmente porque para cada tema habría muchísima información. Por ejemplo, acabamos de tocar el tema de escatología, ¿no? De la segunda venida de Cristo y el juicio final, y la verdad es que de ese tema pues hay muchísimo que decir, pero nada más nos cernimos a la parte del credo. Hemos revisado grosso modo las dos primeras personas de la Trinidad, porque como hemos ido aprendiendo, el credo es trinitario, tiene este énfasis. También hay que tenerlo en la mente, no solamente es trinitario, sino está escrito en un sentido apologético de defensa de la fe en contra de los que no creen en la Trinidad particularmente. Y siendo un credo trinitario, pues le da la mayor cantidad de tiempo, o el énfasis más importante está en la Trinidad. Muy aparentemente escueto la parte del Espíritu Santo y del Padre, y muy amplia la parte de Cristo, ¿no? Porque la parte del Padre es, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y ya. Y aun y cuando parece cortito, en realidad es muy amplio esta afirmación. Luego entonces lo de Cristo, que ya hemos insistido, que está desde el punto de vista cronológico, históricamente cronológico, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, y luego empieza, que fue concebido del Espíritu Santo, hasta la promesa de su segunda venida, entonces, y del juicio final. Entonces, esa parte de Cristo abarcó mucho más espacio, mucho más tiempo en el credo. En términos de porcentaje, pudiésemos decir que pues prácticamente el 80% del escrito del credo está dedicado a Cristo, ¿no? La parte de Jesús, y lo cual agradecemos enormemente. Tenemos un énfasis cristológico en el credo, sin lugar a dudas, y eso es muy bueno.
eso es muy, muy bueno. Igual la predicación, igual la vida cristiana tiene que ser cristocéntricas, no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda al respecto. Evidentemente, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando también del Padre, pero no podemos excluir el Espíritu Santo. Cuando hubo una controversia en la época de San Agustín y un poquito más adelante, antes de la Reforma Protestante, había corrientes que negaban la Trinidad. La Trinidad no es una doctrina que fue declarada en un concilio, no fue establecida en un grupo de creyentes. Esa doctrina de la Trinidad es bíblica absolutamente. Es parte de la doctrina de los apóstoles. Por eso el credo de los apóstoles así se llama. Entonces, cuando nosotros escuchamos las doctrinas de los apóstoles, evidentemente salen de la Escritura. Teniendo en cuenta que no hay más apóstoles en nuestro tiempo, cualquier enseñanza apostólica tiene que ser enseñanza de lo que está escrito en la Biblia y dicho por los apóstoles, a los cuales se les dio la tarea de ir y enseñar las cosas que habían recibido directamente de parte de Jesucristo, y de ahí se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Eso encargó el Señor a sus discípulos. Enséñenles lo que yo les he enseñado. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la Santa Cena dice que él nos da o nos administra la Santa Cena así como yo lo he recibido, porque así les doy lo que también recibí. Entonces ya no hay más, ya no se le añade más información, ya no hay manera de que se le añada más datos ni se crea una doctrina distinta. La doctrina de los apóstoles es el fundamento de nuestra fe, según dice la Escritura, y de esa fuente de fe ya no tenemos más que añadirle y ni quitarle a la Escritura. Así que el tema de la Trinidad es vital y de ahí quiero partir. Estamos hablando de la Trinidad, que es justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya les decía yo, en aquella época había controversias al respecto de la Trinidad y había controversias muy, muy fuertes. Parte de las controversias en aquel tiempo era que evidentemente Dios es Dios y la Shema era como tomada por los dos bandos. Ustedes se acuerdan que la Shema es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y habla de un Dios solamente uno es. Entonces los dos grupos, por un lado los trinitarios, decían, es que ciertamente Dios es uno, pero en tres personas, ¿no? Y a los antagónicos no les sonaba, la lógica, el racionalismo de su época no sonaba bien. ¿Cómo si es uno son tres, no? Este es lo que yo le llamo una información o una doctrina suprarracional. Era así como que eso se tiene que creer por fe. No hay manera de que la lógica humana pueda dar sentido a esta afirmación. Es un absurdo, ¿no? ¿Cómo es que en uno hay tres, ¿no? Esto los psicólogos en el futuro, la psiquiatría futura, pues le llama esquizofrenia, problemas de identidad, escuchan voces, una persona tiene diferentes personalidades. Suena locura el asunto, ¿no? Pero, por otro lado, los trinitarios hablaban de la Trinidad, los unitarios hablaban de que Dios solamente es uno, y de ahí empezó una controversia muy fuerte. Entonces, cuando se empezó a hablar del Hijo, ¿no? Dijeron que el Hijo era creado y no engendrado. Dijeron, el Hijo sí, Jesús es Dios, pero es creado. Es decir, que Cristo nació históricamente, y entonces de ahí sale el término Cristo histórico. Nace un bebé con María y José, ¿no? Nace un bebé ahí que no niegan, por supuesto, la encarnación, tienen que negarla, ¿no? Porque eso también no es lógico. Nace un bebé de María, Dios lo ve allá en la eternidad y dice, qué lindo, este es el hombre con un corazón, y los cuales es el escogido. Eligen a Cristo y lo hacen Salvador. Entonces sí, en ese sentido Cristo es creado, ¿no? Y es elegido como Salvador y se le da un atributo de divinidad. Es decir, que a él se le dio la divinidad a partir de que nació y que Dios lo escoge para ser un redentor. Cosa equivocada, porque la Biblia habla de Jesucristo encarnado. Y como he repetido en alguna ocasión, el apóstol Juan dice, si alguno dice que Jesucristo no ha venido en carne, pues es anatema, ¿no? Es el anticristo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, negar la divinidad de Cristo es una aberración terrible, ¿no? El mismo Jesús, que en el testimonio bíblico dijo, antes de que Abraham fuese, soy yo. No hay forma, ¿no? No hay forma de pensar algo diferente. Y el mismo Juan testifica
acerca de que Él es testigo de la divinidad de Cristo y todos los apóstoles. De tal manera entonces que se negó la divinidad de Cristo y había que hacer algo para enaltecer esa divinidad, para reconocer al Cristo como Dios, ¿no? Decir Cristo es Dios, como la afirmación que tuvo Tomás, ¿no? Dios mío, le dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo así directamente a Cristo cuando lo reconoció resucitado. Por otro lado, no solamente hubo una controversia con Cristo en este sentido, sino también hubo una controversia con el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Y entonces, desde muy temprano, empezó a haber controversias al respecto del Espíritu Santo como una fuerza, ¿no? Como un poder específico que estaba en el ambiente, algo místico, algo que no podría ser tangible, y si no es tangible, entonces es algo vago, que está en la mente y en el corazón de las personas, y desde luego carece de una personalidad, porque si hablamos de personalidad, solamente tienen personalidad las personas, ¿no? No hay manera de que las plantas tengan personalidad, por mucho que podamos creer o queramos creerlo, pero solamente las personas tienen personalidad. Entonces, cuando se empezó a hablar de la personalidad del Espíritu Santo, dijeron, ¿cómo? No es una persona, es un espíritu, es algo etéreo, algo imaginable, algo que no se puede palpar, algo subjetivo, ¿no? Algo invisible. Así que entonces tuvo que haber una fuerza importante respecto del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo como una persona, con personalidad, ¿no? Eso significaba que el Espíritu Santo siente, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo es consciente, que el Espíritu Santo actúa, que se mueve, etc. Igual que el Padre e igual que el Hijo. En ese sentido, la corriente empezó a caminar y entonces vino la famosa o el famoso concilio de Nicea. Ese famoso concilio de Nicea consistió en ir en contra de una corriente antitrinitaria que le llamaban la corriente arriana. Es decir, que un personaje llamado Arrio había él enseñado o querido enseñar que esto de Jesucristo engendrado no era verdad, sino que era un ser creado, ¿no? Y del Espíritu Santo se habló también y también negaron la divinidad del Espíritu Santo, los seguidores de Arrio y todos sus seguidores. Hoy día no tenemos una figura del arrianismo, pero sí tenemos una figura del pelagianismo o semipelagianismo, del cual un día hablaremos, no ahora. Pero hoy día no ubicamos muy bien a los arrianos, pero están personificados en aquellos pelagianos o semipelagianos, un pelagio, un seguidor de la corriente arriana. Lo hablaremos más tarde. Pero había que contrarrestar eso. Y entonces en el concilio de Nicea, que en algún momento leímos o que vimos, se estableció la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo, y se conjuntó la Trinidad y se hizo un credo maravilloso, el credo trinitario más específico, más concreto, más completo y precioso, que está a nuestro alcance, es parte de nuestro sistema de símbolos doctrinales y hay que leerlo, hay que aprenderlo de memoria. Es un poco difícil, pues si no podemos con el credo de los apóstoles, imagínense con el credo niceno, que es bastante más largo, ¿no? Pero una cosa distinguida del credo niceno es que dice con toda claridad de Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. ¿Mande? Así dice, ¿no? Engendrado y no creado, así hace un énfasis específico. Ese concilio niceno se dividió en dos partes. Primero se trató el asunto de la divinidad del Padre con el Hijo, pero como la doctrina del Espíritu Santo empezó a pegarles muy fuerte en su época, años después, un par quizá, entonces no en Nicea, pero en Constantinopla se hace o se vuelve a reunir el mismo grupo de personas y entonces añaden al Espíritu Santo y dicen del Espíritu Santo que es consustancial con el Padre y consustancial con el Hijo. De tal manera que hay una consustancialidad, están hablando de un Dios, tres sustancias. Así que cuando hablamos de la Trinidad como sustancia, no nos equivocamos. Había pues un Dios maravilloso en tres personas, tres sustancias. Las analogías humanas acerca de la Trinidad son grotescas y de alguna manera limitan o establecen límites, ¿no?, a nuestro conocimiento de la Trinidad. Hace algún tiempo en una clase de miércoles aquí, tuve la oportunidad de hablar un poquito de este tema y ahora lo comparto también. Pero las analogías que tenemos nosotros de la Trinidad en nuestro tiempo son un poquito
pues, como grotescas, ¿no? Hay algunas imágenes de la Trinidad e intentamos tomar de la creación, imagínense nada más, tomar ejemplos de la creación para hablar de la deidad. Qué cosa tan absurda, ¿no? Pero pues así somos. Entonces decimos nosotros que la Trinidad, ¿no? Es como un trébol de 3 hojas. Es una planta, tres hojas, ¿no? Y decimos, qué padre, está padre. Pero eso de veras queda corto, ¿no? La Trinidad es mucho más que eso. No hay manera de que con la creación podamos definir al Creador. Es una cosa bien complicada, ¿no? Algunos más aventados en México dicen que la Trinidad es como los poderes de nuestro país. Existe un poder, pero está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Ahí está la Trinidad ejemplificada, ¿no? Y así, ¿no? Van de ejemplo en ejemplo, en ejemplo, en ejemplo. Cualquier ejemplo que tengamos de la Trinidad demerita el concepto. No hay manera, también es suprarracional. No hay forma. En aquel tiempo de la Reforma y posterior a la Reforma, ya en los 1600, salió una imagen para defender la Trinidad, que era el famoso Scutum Fidei, que es el escudo de la fe. Salió el famoso escudo de la fe, que incluso estaba en los escudos de los ejércitos cristianos, en la guerra de los cristeros incluso también estaba escrito. En aquella invasión española a los musulmanes, por ejemplo, había este símbolo, las famosas cruzadas, la invasión musulmana, por ejemplo, que sucedió en aquel tiempo, tuvo mucho impacto en todos los sentidos, ¿no? Gracias a la invasión musulmana, nosotros, que los españoles nos conquistan después, tenemos una gran cantidad de cosas de ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora, nuestros rasgos físicos son como, si nos ponemos nosotros aquí y un musulmán acá, somos como latinos los dos, aunque ellos dijeran, son como orientales los dos, ¿no? Pero somos como lo mismo, no sé si han visto alguna vez han pasado por ahí las novelas turcas, pues son personas, si parecen latinos, ¿no? Dicen, qué barbaridad, parece que somos de Guadalajara todos, ¿no? Pero no solamente nos dejaron rasgos físicos, también nos dejaron el sistema numérico, ¿no? El álgebra, incluso todos los que estudiamos en la secundaria prepa, nos fletamos el Baldor, ¿no? Era un musulmán. Sí, o sea, menudo favor que nos hicieron, ¿verdad? Los famosos quebrados, las fracciones, eso se debe a la invasión musulmana. Nuestro lenguaje, palabras con al, por ejemplo, aljaba, alfombra, alfolí, en fin, esas palabras, aljibe, aljaba, ¿no? Son de origen musulmán, árabe. Incluso una expresión que tenemos que no deberíamos, pero ya es parte de nuestro lenguaje, es ojalá. Porque ojalá es que Alá quiera. Ojalá, que Alá quiera. Y luego decimos, ojalá y Dios quiera. Imagínense nada más todo aquello. Pero no estamos hablando de la dominación musulmana, estamos hablando de este tema. Cuando se da la controversia, en esa época de la dominación musulmana, surge el Scutum Fidei, surge el escudo de la fe, porque había que imponer la cristiandad y había que defender la fe católica de su tiempo, que defendió, por supuesto, que defendió la doctrina de la Trinidad. Y de ahí salieron 12 postulados, 12 asuntos que ahorita los vamos a distinguir, muy importantes respecto de la Trinidad. Y todo esto para llegar a la doctrina del Espíritu Santo. Estamos tratando de resumir. En el centro del Scutum Fidei estaba Dios. Y en una especie de triángulo, ¿no? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, el Espíritu Santo, el Padre. En este famoso escudo de la Trinidad se dijo, ¿verdad? El Padre es Dios, Dios es el Padre. El Hijo es Dios, Dios es el Hijo. Dios es el Espíritu Santo es Dios. Era algo bastante simple. Pero también
se estableció una verdad de distinción y se dijo: de una manera muy clara. El Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo. El Hijo no es el Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre. Ahora, quiero que notemos las 12 distinciones que hay aquí. Hay 12. No tiene ninguna cosa que ver, con el número 12. Bíblicamente, la numerología bíblica, el 12 tiene sentido. 12 apóstoles, 12 tribus, ¿no? En fin, ¿no? El 12 tiene una significación muy importante, incluyendo las cosas que no son tan emanadas de la Escritura directamente, como los meses del año y cosas de esta naturaleza. Pero ciertamente aquí hay 12 realidades presentes. Las vamos contando. La primera realidad parte de Dios. 1, Dios es el Padre. 2, Dios es el Hijo. 3, Dios es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahí hay 3. Luego yo puedo decir entonces, el Padre es Dios. 4, el Hijo es Dios. 5, el Espíritu Santo es Dios. 6. Y si aquí hay 6, entonces en la combinación de los noes se repiten 6. Para no repetirlas ahorita. Muy rápidamente, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, y al revés, el Hijo no es el Espíritu Santo, y así tenemos 12 verdades. ¿Por qué se estableció el scutum fide, o el escudo de la fe al respecto de la Trinidad? Porque había que enaltecer el tema del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre como una integridad, como toda una triunidad, su verdad coeterna y coigual, consustancial. Una cosa que se trató de contrarrestar en ese tiempo, y de la cual tenemos nosotros que luchar para que no se confunda, es que no podemos nosotros afirmar de ninguna manera que el Hijo es el Padre, o que el Padre es el Espíritu Santo, que el Espíritu es el Hijo, ¿no? Quizá de repente, nada más porque nos late, porque pensamos que es correcto, decimos algo así como: bueno, el Hijo es Dios, entonces es el Padre. No puede ser. Cada una de las personas de la Trinidad tienen una personalidad específica, una personalidad distinta, y además una operatividad específica y concreta. Cada una de las partes de la Trinidad, aun y cuando son indivisibles, no se pueden romper, tienen una tarea concreta, tienen una tarea específica. Siendo bastante escuetos en esto, pudiésemos decirlo de la siguiente manera: el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo convence. Una fórmula de esta naturaleza nos queda bien, de tal manera que, hablando en este sentido, el Espíritu Santo no es quien elige, sino el Padre. El Hijo no es quien convence, sino quien redime. El Padre no es quien muere por nosotros, sino el Hijo. Es decir, que cada una de las partes de la Trinidad tiene una operatividad, pero el misterio de la Trinidad está en que ninguna de las partes hace su tarea independientemente, sino que es en conjunto. Por eso, por ejemplo, el Padre, al cual se le atribuye la creación, ¿no? Nosotros decimos: el Padre crea. Sí, claro, crea, pero en el principio de la creación nosotros escuchamos en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Estamos hablando de que había la Trinidad involucrada. La Trinidad estaba ahí. A Jesucristo se le atribuye ser creador, ¿no? En Colosenses se habla de Cristo como creador. Él es el creador de todas las cosas. Incluso Romanos 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Él es el creador, Él es el que también participa de la creación. Así que entonces, aun y cuando cada uno tiene una personalidad distinta, tienen funciones diferentes, ninguno de los tres pues tiene un trabajo independiente. Así que en la elección estaba el Hijo y el Espíritu Santo. En la redención participó también el Padre y el Espíritu Santo, y en el convencernos de pecado no pudo haber sido posible si el Padre no nos elige, y no pudo ser posible si el Hijo no nos redime. Así que entonces estamos hablando de una unidad de coeternidad y coigualidad, en esencia, poder, acción y voluntad. Ahí está, esa es la Trinidad. Y este escudo fue sumamente importante para la defensa de la fe. Esto hasta nuestros días prevalece. El scutum fide es una verdad universal para nosotros. Por eso insistimos en una iglesia de esta naturaleza protestante como la nuestra, y prácticamente en todas las iglesias evangélicas, esta doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial, ¿no? Una doctrina fundamental. Si hay alguna persona que no cree en la Trinidad, no puede ser mi hermano.
no es parte de la iglesia de Cristo. Por mucha liturgia que tenga, igual, por muchas declaraciones que tenga, si no cree en la Trinidad, no es cristiano. Si solamente creen en Jesús y nada más que en Jesús y desprecian al Padre y al Hijo y no los unen en Trinidad, es una secta, ¿no? Juan diría el anticristo, ¿no? Aun y cuando enaltecen a Cristo, si niegan la Trinidad, niegan a Cristo. El que niegue al Espíritu Santo, niega totalmente a Dios, igual el que niega a cualquiera de las personas. Sin embargo, hay algo muy importante, muy importante. Aun y cuando nosotros los presbiterianos, la iglesia reformada, enaltece la Trinidad, hemos sido bastante descuidados en la denominación en menospreciar la enseñanza del Espíritu Santo. Hemos sido descuidados porque no le damos demasiado énfasis, ¿no? No le damos demasiado énfasis. Incluso a veces hasta como que tenemos un poco de temor de abordar el tema, porque ahora en nuestros tiempos la connotación del Espíritu Santo tiene que ver con dones sobrenaturales, con actos sobrenaturales, y entonces nosotros decimos, nosotros no. El mover del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, ese tipo de lenguaje no lo tenemos en la iglesia presbiteriana. ¿Por qué razón? No lo entiendo todavía. No lo puedo entender. Deberíamos de abordarlo, deberíamos de considerarlo, deberíamos de estudiar todos esos conceptos del bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, términos como avivamiento y como estas cosas deben de ser parte de nuestro lenguaje, bien entendido, ¿no? A partir de las Escrituras. Sin embargo, tenemos una cosa así como que muy, muy aparte. El lado contrario, la iglesia pentecostal, ¿no? Bueno, se desborda en el tema del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y los dones sobrenaturales y las posesiones del Espíritu, el embriagarse con el Espíritu. Bueno, se van al extremo, incluso ya rayando a lo antibíblico, ¿no? Pero tenemos que ponerle atención al Espíritu Santo. Por eso, sí, hermano. Sería ético decir que el Padre y el Espíritu Santo son tres aspectos de un único Dios. ¿El Padre qué? Perdón. El Padre y el Espíritu Santo son tres aspectos de un único Dios. ¿Sería una herejía? Yo creo que sí. Yo creo que sí sería una herejía. Sí, sobre todo si los aspectamos, ¿no? Pero habría que analizar un poquito más. A mí no me suena como lógico, pero no hay consustancialidad cuando se habla de aspectos distintos. Ahí es donde me suena rara la cosa. Pero bueno, habría que analizarlo con más cuidado. Lo que sí es cierto es que hay consustancialidad sin lugar a dudas, ¿no? Una cosa que me parece que es muy importante mencionar antes de que entremos al tema del Espíritu Santo en concreto, es que incluso en nuestra vida cristiana y en nuestra oración, ¿no? Nuestra oración tiene que ser trinitaria, aún y sin mencionarlo, ¿no? Nosotros oramos al Padre, movidos por el Espíritu, en el nombre del Hijo. ¿Me explico? Es decir, nuestra oración es al Padre, movidos por el Espíritu Santo, ¿no? En el nombre del Hijo. Ahí nuestra oración tiene que ser trinitaria. A mí no me gusta mucho, aunque no tengo tampoco mucho en contra, pero me suena más bíblico cuando oramos al Padre y no a Jesús, por ejemplo. Hay oraciones que hacemos, Señor Jesús, te pedimos, etc. No hay ningún lugar en la Biblia en donde esto exista. Es decir, que la Biblia dice que oremos al Padre. En la oración modelo, el Señor cuando nos enseña a orar dice, cuando ustedes oren, ¿no? Y nos invita a dirigirnos al Padre. En la oración sumo sacerdotal del mismo Jesús, Jesús, ¿no? Él se dirigió a su Padre, ¿no? Siempre que oraba. Entonces, me parece que la oración incluso trinitaria, la oración correcta es dirigirnos al Padre, movidos por el Espíritu Santo, en el nombre del Hijo, ¿no? Y así nosotros terminamos orando en el nombre de Jesús, ¿no? La oración que hacemos de intercesión, que es muy corta, ¿no? Para algunos es muy larga, pero esa oración ya se me acabó la pila de esto. La oración que se hace está dirigida al Padre, intentando que sea movida por el Espíritu, pero siempre terminamos con el Hijo. Es decir, en el nombre de Jesús, incluso atribuciones, ¿no? Nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, qué sé yo, ¿no? Porque nuestra oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Acuérdense que
entre nosotros no hay mejor mediador que Cristo, ¿no? Él es el mediador, es en el nombre de Él. Nuestras oraciones no llegan al techo, no llegan, a la presencia de Dios directamente. Si yo oro al Padre, no llega directo, llega por la mediación de Cristo, ¿no? Por eso oramos en el nombre de Cristo. Nuestra oración es trinitaria. Entonces, en esencia, somos trinitarios, pero de alguna manera tenemos como detenido ahí al Espíritu Santo. Luego, entonces, viene el credo y nos dice qué es lo que debemos de creer. Acordémonos, pues, que el credo, en su mención, en su redacción, individualiza la fe, ¿no? No estamos hablando de una declaración colectiva. No dice, creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo. No, es individual, ¿no? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, creo, etcétera, etcétera. Yo creo. Está hablando de un asunto, de una fe individual. Esto es vital, ¿no? Porque a nuestros hijos, a nuestras generaciones, tenemos que hacer que encarnen esta fe, ¿no? Bueno, yo le puedo decir a mi hijo, esto es lo que yo creo. ¿Tú lo crees? ¿No? Es tu fe, es lo que tú crees, estás convencido de esto. Tiene que ser una fe absolutamente personal. Así que cuando el credo nos empuja hacia el Espíritu Santo, nos vuelve a recordar, es completamente personal. Si ustedes revisan el credo, no dice, y creo en Jesucristo, lo da por sentado, creo en Dios Padre Todopoderoso, y en Jesucristo. Y luego nos vuelve a recordar, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, etc. Las únicas 2 veces que el credo dice creo, está en el Padre y en el Espíritu Santo. Así que si este énfasis hay en el credo que fue escrito por los apóstoles, por alguien fue escrito que no sabemos, entonces tiene que haber importancia. Creo en el Espíritu Santo. Le da énfasis a nuestra fe y entonces tiene una connotación también de defensa, de énfasis. El Espíritu Santo es parte de mi declaración de fe. Ahora, el problema no es declarar fe de lo que creo y que creo en el Espíritu Santo. Porque alguna vez algún profesor en el seminario nos preguntó, si creen en el Espíritu Santo está bien. La gran pregunta es, ¿qué creen del Espíritu Santo? Ahora, creer en Cristo está bien, ¿qué creen de Cristo? ¿No? Porque él nos platicaba de que esta fe falsa o esta fe declarativa no necesariamente es una fe salvadora, ¿no es cierto? Santiago eso dice, ustedes creen que Dios es uno, bien hacen, los demonios también creen y en realidad salvos no son. Tiembla. Así que entonces, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Él? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Qué crees de Él? Es algo que nos pega. No lo voy a hacer aquí, pero si yo me fuera uno por uno preguntando, ¿qué crees del Espíritu Santo? ¿Quién sabe qué sacaríamos de aquí? ¿No? Sería alguna cosa, a lo mejor enriquecedora, haríamos una lluvia de ideas, ¿no? Y sacaríamos todo, ¿no? Nos envidiarían los del Concilio de Trento y del Concilio de Nicea. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? ¿No? Y a veces tenemos afirmaciones del Espíritu Santo que puede ser que no sea lo que nosotros creemos lo que es el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿No? Y entonces el credo es muy escueto. Solamente dice creo en el Espíritu Santo. Y de ahí nos deja la responsabilidad de construir la serie de afirmaciones que tiene que ver con el Espíritu Santo. Hay una gran cantidad de cosas que se tienen que aprender del Espíritu Santo y que hoy solamente vamos a poner atención en lo que Cristo dice del Espíritu Santo. Hoy solamente vamos a poner atención a lo que Cristo nos dice del Espíritu Santo. Muy importante. No es importante lo que yo crea del Espíritu Santo como importante es lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Luego entonces empato yo mi fe con lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces tenemos que revisar lo que Cristo dice respecto del Espíritu Santo. No vamos a tocar fruto del Espíritu, no vamos a tocar dones del Espíritu, no vamos a tocar bautismo del Espíritu, no lo vamos a tocar. Ya pronto, aquí en la iglesia de este domingo que viene al otro, hablaremos del pasaje de Pablo a los Efesios que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos
del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que este texto está allá en el capítulo 5 de Efesios? Eso lo vamos a tocar de este domingo que viene al otro. Hablaremos acerca de esto, ¿no? No embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu, que es esto. No vamos a tocar ese tema acá, sino que vamos a ver lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles respecto del Espíritu Santo, ¿no? Respecto del Espíritu Santo. Y para ello vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. No vamos a leerlo todo, vamos a ir por partes. Yo voy a hacer una pequeña mención contextual acerca de este pasaje, pero no lo vamos a tocar todo. Al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya saben ustedes que los evangelios sinópticos tocan algunas cosas. Mateo particularmente toca asuntos que tienen que ver con menciones del fin de los tiempos, en Mateo 24 en adelante. Sí, y Lucas tiene algo semejante, Marcos también algo semejante, pero Juan, teniendo el propósito Juan de que lo escribe para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida en su nombre, entonces escribe todo lo que nos va a dirigir a Cristo. Y es muy importante que escuchemos a Cristo en el Evangelio de Juan. La mayor cantidad de citas textuales de lo que Cristo habló están en Juan. Marcos es narrativo, cronológicamente, empieza desde la generación y va contando la historia. Lucas también. Marcos está escribiendo a partir de la profecía de Isaías, por ejemplo, ¿no? Tiene la menor información Marcos, pero quien más cita directamente palabras explícitas de Cristo es Juan. Quizá, posiblemente, porque Juan, el discípulo amado, que pasó mucho tiempo con Jesús, haya sido pues quien lo escuchó con más cuidado. Podemos descartar a Lucas, que no estuvo caminando con Cristo, a Marcos, que no estuvo caminando con Cristo. Y entonces ellos recibieron información de terceras personas en una especie de tradición oral. Pero Juan caminó con Cristo, se recostó al lado de Cristo, ¿no? Juan estuvo en el monte de la transfiguración con Cristo. Juan era uno de los tres, juntamente con Marcos y su hermano Jacobo, que entraron a sanar a la hija de Jairo. Juan entonces era de aquellos discípulos que estaban muy cerca de Jesús. Juan fue el que estuvo ahí en la crucifixión de Cristo, al cual el Señor le dijo: he ahí tu madre, he ahí tu hijo, ¿no? Juan es el que escribe primera, segunda y tercera. Juan es el que escribe Apocalipsis. Juan es el que escribe el Evangelio. Después de Pablo, Juan es el que escribe más en el Nuevo Testamento. Y cita, ¿no?, muchísima información de boca de Jesús. Ámbar. Porque, bueno, Jesucristo le dice a Juan que ahí está su mamá cuando, pues, Jesús tenía más hermanos. Exactamente. Bueno, cuando estudiamos las 7 palabras de Jesús en la cruz, esa es una muy buena pregunta, Ámbar. Muy, muy buena pregunta. Jesús tenía más hermanos. Y dentro de sus hermanos estaban Judas, que escribió una carta, y estaba Santiago, que escribió otra, ¿no? Y esa es una muy linda pregunta. ¿Por qué no les dijo a ellos? Primero, porque no necesitaba decírselos, porque esa era una realidad, era una verdad real. No había que decírselos, ¿no? Es como si yo le dijera a mis hermanos: ahí está tu mamá, y mi hermano dice: pues sí, ¿no? Como que no me lo tienes que decir a mí, ¿no? Pero Juan, el discípulo amado, cuando el Señor Jesús en la cruz se lo dijo, había 2 razones principales. Una, Juan estaba presente. Era el único de los apóstoles que estuvo ahí, ¿no? Acuérdense que los demás se escondieron, ¿no? Era amado de Jesús, además, era el discípulo amado de Cristo. Y el Señor quería encargar espiritualmente a su madre, y le dice a Juan: he ahí tu hijo, tu madre, he ahí tu hijo. Era una corresponsabilidad, pero no tenía que ver con una relación filial, ¿no? De que ahora adóptalo y no, más bien era de un diligente cuidado hacia su mamá. Porque además, y eso se lee no en la Biblia, pero en la tradición oral, muy particularmente en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, un poquito también Flavio Josefo en las antigüedades de los judíos, un poquito porque él no se mete tanto en temas más del Nuevo Testamento, pero en aquel tiempo de la crucifixión de Cristo y de la muerte de Jesucristo, los hermanos, ¿no?, muchísimo más se habían alejado de su hermano, de Cristo. Habían puesto tierra de
de por medio. ¿Cierto o no? Porque es parte de la tradición oral y la tradición oral siempre tiene sus... Igual y sí, igual y no pasó, ¿no? Pero no hay narrativa en la Escritura de que los hermanos estuvieran cerca de Jesús cuando Él murió. Entonces, hubo más no un tema más de hermánense, acompáñense, Juan, no la dejes, mamá, no lo desampares. Porque además, Juan y Jacobo sí tenían mamá. Y además tenían a su papá, que era una autoridad en aquella época, Zebedeo, ¿no? Que tenían una posición. Entonces, en realidad era un asunto más de tener esta relación como cristianos, ¿no? Pero bueno, cuando Jesús estuvo al final de sus días, y Juan narra de lo que dice Cristo, me encanta el Evangelio de Juan. Hay quienes dicen, no, Juan es el más fácil, yo creo que es el más difícil, pero está las palabras de Cristo. Incluso los que tienen una Biblia con letras rojas, ya ven que hay Biblias que lo que dice Jesús está en rojo, ¿no? Ustedes ojen Juan y está plagado de rojo, ¿no? Porque Cristo habla muchísimo y Juan lo cita. Y es el único que cita las últimas palabras de Jesús. Es el único que cita la oración sumo sacerdotal de Cristo en el capítulo 17. Pero ya en los últimos momentos de Jesús, cuando Jesús ya sabe que va a morir, días más tarde, empieza a consolar a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Eso está en Juan 14, al principio. Y les dice, no se inquieten. Recién anteriormente, el Señor Jesús le había dicho a sus apóstoles en el aposento alto, uno de ustedes me va a entregar. Recién había dicho a Pedro que lo iba a negar. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. O sea, recién había generado un ambiente de tal presión a los discípulos, que los discípulos estaban pensando, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo, alguno de ustedes me va a entregar, todos empezaron a decir, ya me descubrió. El Señor lee mi corazón y mi mente, ya sabe que lo voy a entregar. Tanto así que empezaron a decir, ¿seré yo? Porque todos sabían que eran capaces. Y la tensión terrible entre los apóstoles. Tanto fue la presión tan terrible de los apóstoles, que termina diciendo Jesús a Pedro, ¿no? Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. De hecho, estas son las últimas palabras del capítulo 13, el último versículo, la última frase que se dice en el capítulo 13, y Pedro se queda así estupefacto, ¿no? Porque había declarado, yo nunca te voy a abandonar, voy a ir a la muerte contigo, ¿no? Era bien impulsivo. Sí, sí. Apenas le dice Jesús eso, y Jesús maravilloso, el mejor pastor que ha habido sobre la faz de la tierra, entendiendo la tensión que había entre sus discípulos, la siguiente frase que dice es, no se turbe vuestro corazón. Ay, Señor, pues, nos acabas de decir que te vamos a entregar, que te vamos a negar, ¿no? No se turbe su corazón. Y entonces el corazón turbado necesita tener una dirección. Acuérdense, Cristo se va a ir. Y había prometido, pero detrás de mí viene un consolador. ¿Cómo? La pregunta era, Señor, ¿cómo vamos a dejar o qué va a pasar con nuestro corazón turbado? Porque ya digo, no se turbe su corazón. Y todavía no, el Señor Jesús no les da como muchas esperanzas, ¿verdad? Porque le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. ¿Te vas a ir? ¿Vas a ir a prepararnos lugar? ¿Y qué va a pasar con nuestro corazón turbado? ¿Qué sucede con nuestro corazón turbado? Y entonces el Señor, entre el capítulo 14, 15 y 16, tiene 3 momentos maravillosos hablando del Espíritu Santo. Primero, precioso, hay que leerlo completo. Les va a decir que el Espíritu Santo va a morar entre ellos. Va a morar el Espíritu Santo en ellos. Y por lo tanto va a morar en nosotros. Una verdad absoluta que debemos de tener del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo mora en nosotros.
Alguien que busque, por favor, el capítulo 14, versículos 16 y 17 y lo lea en voz alta. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren nada más qué promesa tan preciosa. Les está diciendo a los inquietos apóstoles, ¿no? Ya les digo que Judas lo va a traicionar, ya dijo que Pedro lo va a negar, luego les dice, no se turbe su corazón, me voy a ir. ¡Qué barbaridad! Y en el 16 dice, pero el Espíritu va a morar, va a habitar entre ustedes. De hecho, ya mora en vosotros, ¿no es cierto? Esa es la afirmación que tiene. Está diciendo, ¿no? Yo rogaré al Padre. Acuérdense que el Señor Jesucristo en el 17 es lo que va a hacer, a orar. Pero aquí les dice a ellos, voy a rogar a mi Padre. Él les va a dar otro consolador, lo cual implica que Cristo es un consolador. Mientras que Cristo estuvo con ellos, ¿no? Entre tanto el Señor estuvo ahí con ellos, había paz. Por eso, resucitado, cuando aquellos estaban inquietos y el Espíritu todavía no venía, el Señor vino entre ellos y se puso en el centro de ellos y dijo, paz a vosotros. ¿No? Él consolaba. Pero va a venir otro. Dice el versículo 16, va a venir otro consolador para que esté con ustedes, no 6 meses que duró el ministerio de Cristo, no va a estar con ustedes temporalmente. Este consolador va a estar con ustedes por siempre. Y ahorita, en 2023, todavía está dentro del por siempre. Y va a pasar un año y otro hasta que Cristo venga. El Espíritu mora con el creyente hoy todavía. Y morará. Y dice el apóstol Juan, ¿no? El Espíritu de verdad. Y yo no sé si en sus Biblias está, pero en la Biblia Espíritu está con mayúscula. Lo cual implica que es justamente un sustantivo propio, es nombre propio, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo maravilloso es el consolador, prometido por Cristo. Yo enviaré un consolador. No se van a quedar solos. ¿Se acuerdan ustedes? En Mateo lo narra, ¿no? En la gran comisión, el Señor les dice a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir, el Espíritu Santo iba a descender. Eso sucedió históricamente hablando, registrablemente en la historia de la humanidad, el día de Pentecostés. Pero lo que está sucediendo aquí todavía no sucede el Pentecostés. Va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Pero dice, ya está, entre ustedes. Mora en vosotros. ¿Sí, Benjamín? Por ejemplo, aquí en el Génesis también está, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de la misma. El nombre propio. Sí, sí, es el Espíritu Santo, sin duda alguna. Y el Espíritu estaba activo desde el principio, lo que hemos dicho, ¿verdad? Participa también de la creación el Espíritu, sí, desde luego. No tiene un inicio ni un fin, es eterno, juntamente con el Padre y con el Hijo, ¿no? Esa es la primera afirmación que tiene el Señor Jesucristo en Juan 14. Lo segundo, ¿no? Es que no solamente mora entre nosotros, sino que en segundo lugar está a cargo de enseñarnos, nos enseña. Mismo capítulo, versículo 26, por favor, que alguien me haga el favor de leer. Nuestro Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sí, qué previsor el Señor. Nos va a enseñar todas las cosas y no solamente esto, sino que además nos va a recordar todo lo que Él ha dicho. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, es el Espíritu que mora en nosotros, el que hemos hablado de que mora en nosotros, el que nos enseña y nos recuerda. Es esa sensación, ¿no?
hablando de, no me gusta hablar mucho de sensación, pero es esa experiencia más bien que tenemos los cristianos cuando de repente hay algo en nuestra conciencia que nos dice, eso está mal, ¿no? La Biblia, ¿no? El Señor ya nos ha dicho, ¿no? Y decimos, qué caray, esto, ¿no? Nos enseña y nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Fuera, si el Espíritu Santo no morara en nosotros, no hay quien nos dirigiera, no hay quien nos enseñara, no hay quien nos recordara. Toda predicación, toda clase, toda actividad en el nicho de la iglesia particularmente debe de ser movida por el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. No estamos haciendo una apología a la negligencia, ¿no? Porque hay pastores que se paran los domingos a las 9, si el culto es a las 9, se paran a las 8, y entonces, ¿verdad? La teología del dedazo, donde caiga el dedo, voy a predicar de eso, ¿verdad? Y entonces, no, total, el Espíritu Santo me inspira y me dirige y me va a dar palabra. Eso es irresponsabilidad, eso es negligencia. Evidentemente no estamos hablando de la negligencia. El Espíritu nos enseña, pero nosotros tenemos la palabra y nos acercamos a la palabra y la nos alumbra y nos enseña por la lectura y el estudio de la palabra. Ninguno de nosotros puede pensar que, voy a predicar, voy a enseñar, voy con los niños chiquitos incluso, ¿verdad? Al fin y al cabo son chiquitos. No me preparo, les cuento la historia, ya me la sé. Es irresponsabilidad muy grande. Yo digo incluso que cuando las maestras o maestros van a enseñar a los pequeños la palabra del Señor, tienen que tener mucha preparación. Incluso más que si se le enseñaran a un adulto. Mucha preparación, ¿no? Porque es el Espíritu, hay que enseñarles a ellos que somos movidos por el Espíritu a través de nosotros habla. Y es el Espíritu que a nosotros nos enseña, es el Espíritu que a nosotros nos recuerda todo lo que nos ha dicho, ¿no? Cuando nosotros desconfiamos en nuestras propias capacidades, hablando de los niños, y no estudiamos para enseñarle a los niños, estamos estorbándoles. Y dice la palabra que cualquiera que haga tropezar a uno de los niños, mejor es que se ponga una piedra de molino y se tire al río, ¿no? Porque es sumamente importante que seamos enseñados y que seamos recordados por el Espíritu en el estudio diligente de su palabra. Así que Él nos enseña. La labor del Espíritu entonces, la operación del Espíritu es que muere en nosotros, pero nos enseña. El Señor sigue diciendo este maravilloso discurso a sus apóstoles que están, me encanta la palabra estupefactos, ¿no? Anonadados, patidifusos, la palabra que ustedes quieran, están anonadados, con boca abierta con el Señor, diciéndoles el Señor todo lo que va a pasar y hablando del Espíritu Santo en términos de consolador, de maestro, etcétera. Pero lo otro es que el Espíritu Santo, además, 3, ¿verdad? Es el Espíritu quien testifica de Cristo. El Espíritu Santo testifica de Cristo. Alguien, por favor, el versículo 26 y 27 del capítulo 15 de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjense que habla de 2 testimonios. La Biblia en Deuteronomio y luego el derecho romano también lo enseña así en las escuelas, ¿verdad? Pero la Biblia en el Antiguo Testamento dice, ¿no?, que para que un acontecimiento sea real tiene que haber testigos oculares, ¿no? Es decir, que tiene que haber gente que lo vio. La Biblia muy específicamente habla de que tiene que haber por lo menos 3 testigos, ¿no? Que pueden testificar acerca de lo que están dando testimonio, ¿no es cierto? En nuestro ambiente de leyes, también una persona que es acusada, pues debe de tener también testigos de descargo o de culpabilidad. Yo lo vi cuando agarró ese dinero, ¿no? Testigos oculares. O incluso testigos que defiendan, ¿no? No, yo vi que no estuvo ahí, etcétera. Pero tiene que haber testigos. Siempre tiene que haber testigos. Incluso la Biblia dice que contra un anciano no presentes acusación a no ser que haya 2 o 3 testigos, ¿cierto? Los testigos son sumamente importantes. Aquí nosotros tenemos 2, pero el preeminente, el más importante, el que testifica de Cristo por encima del otro, es el Espíritu.
El otro testimonio es el de los apóstoles que hablarán de él. Esto dice el texto, ¿no? Dice en el 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, otra vez Espíritu con mayúscula, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ese es el primer testigo. El Espíritu testifica de Cristo. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles también serán testigos. Pero no, esto es obvio. En la tarea que el Señor les da, les dice, y me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. En realidad, la tarea que le dejó o nos dejó el Señor a nosotros es que seamos testigos, ¿no? Testigos. Por eso Juan insiste tanto luego en primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, ¿no? Dice palpado tocante al verbo de vida, ¿no? Esto es lo que les decimos, esto enseñamos, lo que vimos, porque son testigos. Pero nosotros como testigos podemos fallar. Podemos incluso ser capaces de dar falso testimonio. Podemos nosotros incluso decir de Cristo cosas que no son verdad, ¿no? Cuando presentamos el evangelio y le decimos a la gente, mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar, somos falsos testigos. Testigos falsos, equivocados. Hoy en la mañana hablaba yo con un hermano que me dijo, a mí me dijeron que cuando venía Cristo todo mi vida se iba a solucionar y tengo más problemas que antes. Lucho con mi pecado, no sé qué, me aleja mi familia y claro, por supuesto, parece que incluso venir a Cristo es todo lo contrario, ¿no? Entonces decir a la gente, ven a Cristo y Él va a solucionar todos tus problemas, es un falso testimonio. Hablar del evangelismo y decirle a la gente, oye, tú eres pecador, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es una mentira. Es hacer falso testigo. Habría que tener cuidado entonces de nuestro testimonio, pero el testimonio que nunca se equivoca, el testimonio más certero es el del Espíritu Santo. Él va a dar testimonio de mí. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo, ¿no? Convence a nuestro espíritu y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de la existencia de Cristo. Es el testigo por excelencia. Así que el Espíritu Santo testifica de Cristo. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, el Espíritu de Dios se mueve para dar testimonio de su Hijo. No nos necesita a nosotros, No nos necesita. Es un privilegio para nosotros anunciar a Cristo. Es un privilegio, pero no nos necesita. Él puede solo. Sí, Benjamín. Es el Espíritu de verdad. ¿Mande? El Espíritu de verdad. Sí, esa es una muy buen apunte. Porque había justamente personas que hablaban de otro mover espiritual, como la idea, desde el Antiguo Testamento, los Baales, Acera, Astarot, Dagón y todos los dioses paganos, ¿no? Hablaban que eran espíritus que se movían y que concedían y que daban bienestar en las lluvias, en las cosechas, etcétera. Y en el Nuevo Testamento también había movimientos que tenían que ver con falsos espíritus, ¿no? Tanto así que otra vez Juan, en el lenguaje del mismo Juan, en primera de Juan y segunda de Juan, habla justamente el espíritu del anticristo, ¿no? Porque hay falsos espíritus o aparentemente falsos espíritus. Ese es el de verdad, ese es el real, ese es el auténtico, ¿no? Del que está hablando Cristo, es el Consolador, el que está verdaderamente en el que tenemos que creer y cuidando los otros espíritus. Y aprovechando esto, vivimos en un mundo espiritual. Ninguno de nosotros debe de creer que no vivimos en un mundo espiritual. El Espíritu Santo se mueve. Y no se mueve caprichosamente o circunstancialmente. Y no se mueve porque nosotros lo movemos. ¿No es cierto? Yo puedo decir, Señor, que tu Espíritu Santo venga y se mueva. Ay, nos acaban de pedir, ven, vámonos, hay un pedido, vámonos, Espíritu, ve. Eso no es posible. No es así, ¿no? El Espíritu está en el decreto eterno de Dios. El Espíritu entiende, porque así se decretó desde la fundación del mundo, lo que va a suceder hoy, mañana, pasado mañana, y se mueve al ritmo del decreto eterno, no al ritmo de nuestras peticiones. Pero el espíritu de Satanás,
el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, como dice Efesios, el espíritu del enemigo está activo. O sea, el espíritu del demonio también está activo. Vivimos en un mundo espiritual. Y déjenme decirles esto, aunque no vamos a entrar en detalle y no generar ninguna especie de controversia ni nada, pero en el creyente, Satanás lo puede oprimir, pero no poseer. Al no creyente lo puede poseer y junto con la posesión, la opresión. Pero al creyente jamás le puede poseer. Pero sí le puede oprimir, distraer, distanciar de su fe. Esto rompe con la posibilidad de que haya posesión entre los cristianos, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada, porque el Espíritu Santo que muere en nosotros es más poderoso que cualquier otro espíritu, y no permitiría el espíritu que un espíritu demoníaco entrara a nuestra vida y nos manejara. El espíritu dice, es mío, aléjate de aquí, oye, vámonos, para afuera, no hay manera, no hay forma. Para nosotros puede haber opresión, pero no posesión. Para el no creyente puede haber posesión, sí. De hecho, toda persona que no está regenerada está poseída. No significa esto que escupe espuma de la boca y que camina hacia atrás, ¿verdad? Y que está en las paredes. No. Todas las personas que no están nacidas de nuevo tienen al demonio como padre. Por eso la Biblia dice, vuestro padre, el diablo. Hay posesión, sin duda alguna, aunque sean moralmente correctos. Entonces no necesitamos asuntos espectaculares, ¿no? Eso sí. Pero el Espíritu es ahí, ¿no? Y el Espíritu nos da testimonio de Cristo, como ya dijimos. Él testifica de Cristo. Nosotros también debemos de testificar, es la parte de la comisión que el Señor nos encargó, pero el testimonio más real, más certero, es el testimonio del Espíritu Santo. Y lo último, siempre me tardo más, pero lo último es que este Espíritu Santo, 4, Romano, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Extraño a mi esposa cuando hay que escribir. Pues, ¿qué remedio? Capítulo 16, verso 13 y 14, por favor. Alguien que me haga el favor de leer. 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sus propias cuentas, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me lo glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, qué precioso, ¿no? Cuando venga el Espíritu, otra vez con mayúscula, de verdad, que ya comentamos, ¿no? El real, Él, ese Espíritu, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos guiará. El Espíritu Santo es nuestro guía. Maravillosa cosa, ¿no? Es una noticia preciosa. La guía que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana no es el pastor. Cualquier persona que siga al pastor, su destino es fatal. Fatal. Pero cualquier persona que sea dirigido, sensible a la dirección del Espíritu Santo, sin duda alguna está un camino correctamente trazado. Pero no hay manera de que la guía del Espíritu Santo sea en lo sobrenatural, ¿no? Tampoco voy a entrar en controversia con esto, pero hay personas que dicen, el Espíritu Santo me dijo. Ahora yo quiero decirles, si lo que te dijo está textualmente escrito en la Biblia, sí te lo dijo. Pero si lo que te dijo no aparece aquí, no te lo dijo. Es un invento tuyo. Es una sugestión. Hay un problema mental ahí. Hay una indigestión o algo. Pero no te lo dijo.
Pero hay personas que atrevidamente dicen, el Espíritu Santo me dijo que yo te dijera. Y dicen alguna barbaridad, muy piadosa, pero que no está escrito en la Biblia. No te lo dijo. Eso es blasfemar, eso es atentar contra el Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, sí podemos saber cuando, o sea, tenemos que tomar una decisión y decimos, conforme de que decimos, lo correcto sería no es que está bien. Sí, lo correcto sí, claro, pero no a ponerle al Espíritu Santo, a atribuirle, sí, pero sí, claro, lo correcto sí. Sí, pero otra vez, ¿verdad? Hablaba yo con una persona la semana pasada, no de Aguascalientes, mucho menos de la iglesia, otra persona, y que me habló para consultarme algo, y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Estoy muy inquieta, me dijo ella, porque queremos mandar a nuestra hija, no sé qué, está haciendo algo. Dice, pero quizás estábamos tomando la decisión cuando el Espíritu claramente nos dijo, no lo hagas. ¿Verdad que debo obedecer al Espíritu, pastor? ¿Y dónde te lo dijo? ¿En qué sentido te lo dijo? No lo hagas. ¿Sí? ¿O lo oíste? Sí, audiblemente. Escuché así, no lo hagas. Eso no es el Espíritu Santo. Imagínense nada más, el Espíritu Santo estará cumpliendo caprichos, estará tan al pendiente de decirnos estas cosas. Hombre, no, es parte de nuestra responsabilidad cristiana discernir la realidad de la Escritura y entender la palabra y tomar decisiones. Podemos equivocarnos, nos podemos equivocar, pero si somos dirigidos por la palabra del Señor y la palabra del Señor nos habla, entonces es la palabra del Señor la que hace la obra. El Espíritu Santo no va a obrar fuera de la Escritura, no va a hablar nada fuera de la palabra. Hay algunas personas también que dicen cosas como, es que el Espíritu me redarguyó. Yo no sé qué quieren decir con eso, pero el Espíritu Santo ciertamente redarguye, pero cuando redarguye con la palabra. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo 3, 16 y 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La Escritura. No hay un lugar en la Biblia donde diga que el Espíritu redarguye fuera de la Escritura. Si el Espíritu me va a redarguir a mí, va a ser por la palabra. Si yo estoy haciendo algo malo y me acuerdo de lo que dice la Biblia y digo, no, porque la Biblia dice esto, es el Espíritu Santo redarguyéndome. Pero porque es a través de la Escritura, porque toda la Escritura es útil para redarguir. Es la Escritura la que redarguye y claro, el Espíritu Santo a través de la Escritura. Pero cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Es que el Espíritu me redarguyó para que no comprara eso. ¿Cómo? Más bien fue una deducción mía, sabia quizá o no, ¿verdad? Fue alguna conclusión que yo saqué y puede ser correcta, pero no es obra del Espíritu. Porque el Espíritu cuando redarguye, entristece, apesadumbra y usa la palabra. Porque dice la Biblia que toda la Escritura es útil, entre otras cosas para redarguir. La Escritura. El Espíritu sí lo hace, sin duda, pero a través de la palabra. Sí, Erandi. Es como, bueno, no sé, a mí me pasa, que por ejemplo tienes alguna duda y entonces el Espíritu te recuerda lo que viste, a lo mejor en una clase o sea, y entonces, porque a mí me pasa mucho que luego digo, ¿por qué Dios esto? Y de repente algo dice, acuérdate de esto, ya, sí. Entonces, sí, y fíjate que eso es muy lindo, porque algunas personas, por ejemplo, no creen en las conversaciones, en la interiorización, ¿no? Es así como que hablar con uno mismo es de locos, dicen algunos, ¿no? Pero es muy sano. David, por ejemplo, ¿no? Se ponía en el espejo y le decía, a la mejor en un charco de agua donde se reflejaba, alma mía, bendice a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Y alma, no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, se hablaba a sí mismo. Estaba como loquito, ¿no? Tenía una introspección maravillosa, exigiéndose a su propia alma que hiciera. Entonces, cuando, lo que dice Randy, ¿verdad? Cuando estamos haciendo algo, recordando algo, decimos, ay, es como si el Espíritu nos estuviera diciendo, oye, mira, mi palabra dice, ¿no? Acuérdate de lo que estudiaste en la mañana en tu devocional, por decir algo, ¿no? No va a ser así audible el Espíritu, ¿verdad? Pero hace que nuestra mente nos enseñe y nos dirija la palabra y digamos, sí es cierto, eso dice la Biblia, ahí está el Espíritu redarguyendo. Ahí está el Espíritu redarguyendo. No hay manera de que nosotros creamos
que el Espíritu Santo me va a conseguir un lugar donde estacionarme en el centro. No, yo voy a orar al Señor, Espíritu, por favor, tengo que llegar al templo a tiempo, al culto, que haya un lugar aquí en el lado poniente, porque para que no pague estacionamiento, en tu nombre, Señor, y el Espíritu Santo me dirige. Imagínense, el Espíritu Santo hará eso. Estará, de veras, es ridículo. Digo, no quiero ofender a nadie que piense igual, así, pero es ridículo. Es ridículo. Pero no tienen ustedes idea cuántas iglesias, cuántos cristianos en el nombre del Espíritu Santo hacen una barbaridad de cosas. Pero para resumir, creo en el Espíritu Santo, además del escudo de la fe, mora entre nosotros, nos enseña, testifica de Cristo y nos guía a toda verdad. ¿Anotaron los textos o se los pongo ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, sí, hermano. En la relación cuando dice Juan 16, 13, Él os dará toda la verdad. Con el otro pasaje anterior, cuando el Señor habla de la vida y los sarmientos, santifícalos en la verdad. Y esta es la verdad. Sí. Que habla de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Sí, y a Jesucristo. Sí, sí, esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Incluso el Señor Jesucristo encarnó la verdad, ¿no? Cuando, aquí mismo, ¿no? En la casa, aquí en Juan 14:6, ¿no? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él encarnó la verdad. Él mismo en la Escritura dice, van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libres. En nuestro mundo de grandes relatividades, ¿no? En nuestro mundo, por ejemplo, la verdad es relativa. Decimos, esa es tu verdad, esa es la mía, hay una verdad relativa, entonces tenemos que creer en las verdades de todos. La gente de los musulmanes tienen una verdad, nosotros una verdad, no hay verdades absolutas, más bien la verdad es relativa. Y el mundo posmoderno, la iglesia emergente y estas cosas que están viniendo a nuestro país, nos están tratando de relativizar las verdades absolutas, pero nosotros sí tenemos una verdad absoluta. Cristo es una verdad absoluta. La Biblia tiene verdades absolutas, no relativas. La Biblia no acepta la relatividad. Aquí la Biblia no nos presenta opciones. La Biblia no es negociable. No es si quieres o si puedes, o si te parece bien o si te late. Aquí es un sí o no. Es absoluta, ¿no? Y claro, el Señor Jesucristo en su oración, ¿no? Le dice a su Padre cuando está orando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, ciertamente, ¿no? Y cuando nos guía el Señor a toda verdad, nos guía justamente a la verdad del Evangelio en Cristo y por supuesto lo que está en la Escritura. El valor sublime que tenemos, el Espíritu Santo maravilloso nos habla, ¿verdad? Exclusivamente por medio de su Espíritu en 66 libros de la Escritura. Y no hay manera de que hable de manera diferente. 39, 27. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, ahí el Señor nos habla. No hay forma de que sea diferente. Así que cualquier persona que se atribuya que el Espíritu le dijo algo, hay que alejarse de ahí. Hay que quitarse de ahí, porque está ofendiendo al Espíritu Santo. Vamos a terminar, ¿no? Porque ya son las 9:16 y en mi casa nadie me espera. Ay, sí. No, mi perrita, sí, cómo no. No, es broma. Vamos a hablar, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario extra? Perfecto. Sí, hermano Jorge. Sí. Los musulmanes, se ha escuchado que dicen los musulmanes y a veces como que se usan un poquito a los cristianos. Porque si no hay un solo Dios, y decimos ven y Mahoma su profeta. Sí. Sí. Cuidado, mucho cuidado. Sí, cuidado. Uy, sí. Lo malo con esos dioses falsos que de Buda y de Mahoma se pueden encontrar sus tumbas y los restos de los muertos ahí. En Jesucristo no se encuentra. Vas hasta la tumba de Jesús. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? Y tendríamos que escuchar al varón que le dijo a María, no está aquí, ha resucitado. No, está aquí, ¿no? Maravillosa cosa. En fin, tenemos una fe magnífica, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites tomar para esta clase, que además, Señor, de que aprendemos las frases del credo, pues podemos interiorizar un poco, podemos internarnos más bien un poco
en algunas enseñanzas que nos ayudan a crecer en nuestra fe, orientan nuestra vida, nos hacen romper paradigmas, nos hacen pensar que quizá estuvimos equivocados o no, o confirma nuestra fe. Pero Señor, sigue instruyéndonos. Necesitamos tanto de ti. Ayúdanos para entender, Señor, que cuando tu Espíritu nos redarguye, lo hace a través de tu palabra. Porque, como dice la Biblia, tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, a la cual hay que poner atención. Así que, Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos sigas dirigiendo, guiando, que mora en nosotros, que siga testificando, Señor, acerca de Cristo y que siga nuestra fe creciendo en esta fe maravillosa que hemos puesto en Jesucristo por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor Todopoderoso. Gracias por la mediación de Jesucristo que lleva nuestra oración como gran sumo sacerdote ante tu presencia. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buena noche.